Le voy a pedir que donde usted está me acompañe en la palabra del Señor, y si lo tiene ya en su casa, lo tiene a la mano, póngase de pie en respeto a la palabra de Dios. Y vamos a leer solamente un verso de la Escritura. Porque estudiando la palabra del Señor en estos días, especialmente, hermanos, nosotros defendiendo nuestra postura como cristianos evangélicos, pentecostales, de corazón. En Puerto Rico dicen de clavo pasado. Dios me ha mostrado cosas, hermano, que yo no había visto. Y es en las cosas más pequeñas. Nosotros, la mayor parte de nosotros, lo que aprendemos es porque de alguna manera nos es enseñado. Nos enseñaron nuestros papás, luego nuestros maestros. Cuando nos convertimos al Señor, empezamos a ser enseñados en la iglesia. Y mucho de lo que nosotros creemos, practicamos y predicamos hoy en día es el resultado de aquello que nos fue enseñado. Ahora bien, porque todas esas cosas son buenas y todo ese conocimiento es excelente, pero hay un conocimiento que viene directamente del Señor. Hay un conocimiento que lo da el Espíritu Santo de Dios, porque a fin de cuentas, qué mejor maestro que aquel que inspiró la palabra para entonces dárnoslas a conocer. Y qué mejor que aquel que es la palabra para enseñarnos a nosotros. Así que vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, libro de Hechos, capítulo 1, la primera mitad del verso 8. Primera mitad del verso 8. Y dice, y vamos a llegar hasta la coma donde dice Espíritu Santo, y luego de eso vamos a leer la palabra siguiente que solamente consta de una letra, Y. Hasta ahí vamos a llegar. Y dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y deténgase ahí, ya, no lea más nada. Y el énfasis. Si yo hubiera leído solamente una cosa, me hubieran dado la opción de leer una sola palabra aquí, hermano. La que yo hubiera leído es y. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos ciencia, danos conocimiento, Señor, en amor, en poder de tu Espíritu Santo, para que sea tu palabra fluyendo, Señor Todopoderoso, y a todos nos alcance, y a todos nos bendiga. Y por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Se pueden sentar. Una vez más, hermano, y esto es una notita al cárcel para no hacer más ninguna interrupción durante el mensaje. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Ya le di mis excusas y le pedí que por favor nos tuvieran paciencia al principio del servicio. Pero también ya nuestra directora de transmisión le puso un comentario allí, que estamos teniendo algunos problemitas. Pero mientras, y le puso 3 puntitos, disfrute el audio. Que usted lo que necesita es escuchar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que goces, hermanos. Si de momento la pantalla se pone negra, cierre también usted los ojos y elévese al cielo, que va a seguir escuchando palabras de Dios y se lo va a gozar igualito, hermano, si no mejor. Porque no va a estar pendiente al color de que está vestido el pastor, ni si el pelo se le levantó o no se le levantó. Y así, hermano, eso va a ser un gozo tremendo. Permita que la palabra de Dios fluya, no importa qué, y no deje que las pequeñeces lo distraigan de lo que Dios quiere decirle y hacer con usted en este día. Porque escuche bien, todos necesitamos
el bautismo del Espíritu Santo. Cuando le digo todos, es todos aquellos que somos cristianos, todos los que somos convertidos, todos los que decimos que somos de Cristo, y lo somos, hermanos. Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Le voy a decir que cómo Dios me ministró en cuanto a este asunto, y es algo de lo que yo le mencionaba antes. O sea, nosotros aprendemos, hermanos, porque somos enseñados, y somos enseñados por gente que aprendió antes que nosotros. Y claro, nosotros también nos aplicamos a la lectura, al estudio, y muchas veces usamos muchas referencias de personas que escribieron sobre cosas que dice la palabra antes que nosotros, hermanos, y que son muy buenas. Es bueno, eso es estudiar, hermano. Eso es escudriñar, y eso es maravilloso. Pero usted sabe qué, hermano. En la mente de muchos de nosotros los cristianos, especialmente en tiempos como este, donde el énfasis en lo que es tener una vida victoriosa en Cristo, para muchos depende de la salud que tenga, la casa que tenga, el carro que tenga, el trabajo que tenga, la cuenta del banco que tenga. Y en muchos lugares eso es lo que se predica y es lo que se practica. O sea, que la señal de una vida victoriosa en el Señor es la ausencia de problemas, dificultades, enfermedades o necesidades. Porque si esas cosas están presentes, si hay problemas, si hay dificultades, si hay necesidades o enfermedades, eso es una señal, como en el libro de Job, de que de alguna manera estamos mal o estamos en pecado. Y muchos de nosotros, muchas veces que sabemos que eso es falso, porque la vida en Cristo no está exenta, el evangelio no está exento de que haya problemas, que hayan dificultades, que hayan necesidades o que venga la enfermedad. Los cristianos se enferman también, los cristianos se mueren también, los cristianos tienen accidentes, los cristianos pierden casas y pierden carros, los cristianos tienen problemas familiares, dificultades con los hijos. O sea, los cristianos también pasamos por todas las situaciones que puede pasar cualquiera, pero escúcheme bien, hermano, que usted puede escuchar a alguien decir, a alguien que no conoce a Cristo, decirle cuán difícil es la vida. Y a veces nosotros nos hacemos copartícipes de ese tipo de cosas. No, esto es difícil. Hermano, difícil es para el que no tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo no tiene fe. El que no tiene a Cristo no tiene seguridad. El que tiene a Cristo tiene vida, tiene fe, tiene esperanza. El que tiene a Cristo tiene la verdad. Una verdad segura y permanente. Eso no quiere decir que las dificultades no sean difíciles, pero son más difíciles para aquel que no tiene a Cristo. Porque a fin de cuentas la presencia del Señor, la presencia de Jesús en la vida del creyente, lo que garantiza, hermano, es que hay poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es lo mismo que decir que sin Cristo no hay fuerza. Cristo tiene que estar presente. Pero volviendo al punto de que para muchos de nosotros la ausencia de problemas, dificultades, enfermedades o necesidades es la señal de una vida victoriosa en Cristo, nos ha hecho a nosotros como iglesia perder terreno en donde de verdad nosotros tenemos que abarcar más terreno. Porque entonces nosotros dedicamos nuestro esfuerzo a tener esas cosas que nosotros llamamos, y las llamamos bien, bendición. Nuestro enfoque se va en denominar, en nombrar aquellas cosas que yo puedo ver o tener que me dan cierta estabilidad o cierta seguridad. Eso es bendición.
Wow, como Dios me bendijo. Oye, me llegó el cheque del estímulo. Wow, cómo me estimuló el estímulo. La casa, el carro, qué bendición. Y entonces descuidamos el terreno glorioso, maravilloso, del poder de Dios en nuestra vida. Entonces, no importando la circunstancia. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Luchar y trabajar para lograr tener, para entonces poderme sentir. ¿Qué es mejor? Eso. O no importa qué, si tengo o no tengo, si estoy o no estoy. No importa la circunstancia. Estoy en victoria porque tengo a Cristo y el poder de Cristo operando en mi vida. Mire, hermano, yo prefiero sentirme que estoy protegido, que soy amado, que estoy bendecido en cualquier circunstancia de la vida, que no que la vida misma y las posesiones sean lo que determinen cómo yo me siento y quién yo soy. Y de eso se trata, hermano, precisamente este asunto de la llenura del Espíritu Santo. Porque y esto ha sido un cambio, hermano, ha sido lento, pero ha sido seguro en nuestra actitud en cuanto a este asunto, hermano, de lo que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Hemos ido descuidando ese terreno tanto que de verdad ya no le concedemos el valor primordial y principal que tiene en la vida de nosotros los creyentes. Somos tales, hermanos, que muchos de nosotros hemos llegado a pensar que si a fin de cuentas yo puedo llegar al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo, ¿usted para qué pasar tanto trabajo? O algunos de nosotros hemos llegado a pensar también que a fin de cuentas esas manifestaciones de poder que dice la Escritura que acompañan al Espíritu Santo son para los ministros. Eso es para el que vaya a ser pastor y el que vaya a ser evangelista. Eso es para el que vaya a ser maestro en la iglesia. O el que de alguna forma Dios lo vaya a usar en el ministerio público, en el cuidado de las ovejas. Y pensamos que para nosotros esa experiencia no es, hermanos, primordial o esencial en nuestra vida, cuando en verdad, hermano, escúcheme bien, todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. El asunto es que estamos tan acostumbrados a cómo estamos viviendo hoy, que no nos enfocamos en la bendición poderosa y continuamente presente del poder de Dios operando en nuestra vida. Porque para muchos de nosotros inclusive eso es algo ajeno. Es como que yo no sé de qué el pastor está hablando. Entonces, con más razón, porque lo que no conocemos, entonces no lo echamos de menos, a menos que el mismo Espíritu de Dios ponga en mí esa inquietud, esa sed, esa hambre, que me deje saber a mí que en esta vida de cristiano hay algo más grande, más poderoso, más profundo que lo que yo he estado viviendo hasta ahora. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros, yo inclusive, y cuando digo nosotros ahora estoy hablando de los predicadores, los ministros, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Cuando tratamos el asunto de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, y de esto yo también he sido culpable, hermano, hacemos el énfasis mayor en el hecho que es una realidad, y quiero que entienda que eso es así, de que el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es esencial para nosotros poder ser testigos, o sea, predicarle a otros, ministrarle a otros y hacerlo con poder, hacerlo con autoridad, hacerlo seguido por señales, las que sean, como el Espíritu quiera repartir.
Y nosotros, los predicadores, los ministros, los evangelistas, los misioneros, los pastores, nos hemos encargado de repetir esto una y otra vez porque así lo dice la Escritura. Y escúchame bien, que es correcto. Es así. El ministerio más efectivo y el ministerio más eficiente y el ministerio más poderoso es aquel que se ejerce lleno del Espíritu Santo, porque es el que produce el milagro salvador en la vida de aquel o aquellos o aquellas que escuchen el mensaje. Mientras más lleno de Dios está el ministro, más efectivo el mensaje, más eficiente el ministerio. Pero usted sabe que esa es la segunda parte. Entonces siempre le hemos estado dando la prioridad al hecho de que esa manifestación de poder en la vida del creyente es para ministrar. Hasta que llegué, hermano, al I. Estaba estudiando en estos días. Y estoy estudiando porque tengo que reforzar el fundamento de la iglesia en el hecho de que somos cristianos, pero no somos nada más cristianos. Somos evangélicos, pero no somos solamente cristianos evangélicos. Somos pentecostales, cristianos evangélicos pentecostales. Y estudiando para entonces ampliar nuestro fundamento en el por qué somos pentecostales. Y leyendo este verso que he leído, hermano, yo no sé cuántas veces, que son muchas. De momento me encontré con esto. Jesús hablando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor me detuvo en el I, en la Y. Y me llevó de la mano, me abrió los ojos. Dice, no es una función, son dos funciones. Que vienen a raíz de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros hemos cambiado de alguna manera la palabra y en lugar de eso lo hemos puesto de esta manera. Escúcheme bien, mire la palabrita que nosotros cambiamos. Y es como lo decimos, yo entre ellos, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos en Jerusalén y en Judea. Entonces porque así lo hablamos. No, hermano, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que usted pueda predicar con poder, para que usted pueda ministrar con autoridad, para que usted pueda ser un ministro eficiente de Dios, seguido por esas señales prodigiosas y maravillosas que acompañan el bautismo del Espíritu Santo. Y es cierto, pero el verso no dice para. Ese sí es el resultado, hermano. Dice y cuando usted tiene una cosa y otra, entonces no es una cosa, son dos cosas. Una acompaña la otra. Ahora escúcheme bien, por si acaso todavía no me está entendiendo. La primera función del Espíritu Santo es dotar de poder de lo alto, de poder de Dios, de autoridad divina, de fuerza sobrenatural, a aquel que cree en Jesucristo y recibe esa experiencia. Luego que usted recibe eso y el Espíritu hace en usted esa obra transformadora por haber recibido ese poder que afecta primeramente la vida de aquel que lo recibe, entonces cualquier cosa que usted haga para Dios va a ser en ese poder del Espíritu Santo. Pero la labor inicial del bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de poder
para la vida, para tocar todos los aspectos de la vida del creyente. Luego, oiga hermano, con razón entonces que uno puede ser testigo. Luego usted puede predicar, luego usted puede testificar, luego usted puede alcanzar a otros, luego usted puede llegar al fin del mundo, luego usted puede ser usado. Pero donde comienza esta manifestación de poder es en mí. Porque esa manifestación de poder viene para mí primeramente. Y ahí fue donde yo llegué allí, hermano. El Señor me llevaba de la mano y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que esto de lo que se trata es de que el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero viene el Consolador. Viene el Espíritu Santo, ese te va a enseñar, ese te va a llevar de la mano, ese te va a cuidar, pero también te va a dar poder, te va a dar autoridad, te va a dar fuerza. De hecho, para la palabra poder aquí, hermano, en el griego, cuando dice recibiréis poder, dice vas a recibir fuerza. Poder es fuerza, eso todo el mundo lo sabe, hermano. Pero escúcheme también que es ímpetu. Ímpetu. ¿Usted sabe lo que es ímpetu? Se lo voy a decir bien sencillo. Lo que su esposa espera que usted tenga cuando ella dice que haga algo. Eso es ímpetu. Hay que sacar la basura. Ella está esperando que usted brinque como si tuviera un resorte en el asiento y que en medio segundo ya tenga el zafacón en la mano y vaya corriendo a ponerlo afuera donde se supone que va la basura. Eso es ímpetu, hermano. Se están gozando las hermanas, pero lo suyo viene, no se preocupe también. Cuando dice poder aquí en griego, es capacidad. Pero la capacidad no es algo que se limita al intelecto, porque capacidad viene del hecho de ser capaz. O de tener el talento, la habilidad o la destreza para hacer algo, ser capaz de hacer algo. O sea, cuando la Escritura dice que vas a recibir poder, es que dentro de ti va a haber ese ímpetu, ese impulso, esa fuerza, pero viene acompañado de capacidad. O sea que lo que antes tú no podías hacer, porque ahora lo que ha venido sobre ti es una fuerza sobrenatural, ahora lo puedes hacer. Ahora lo puedes entender, ahora lo puedes manejar. Es capacidad, ser capaz. Y es tanto intelectual como física. Oiga, por eso es que todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando dice poder, está hablando también de eficacia. Porque escuche bien, usted puede tener la capacidad de hacer las cosas. Pero eficacia es que lo que se hace es efectivo, es fuerza, oiga bien, es impulso, es capacidad. Pero entonces lo que usted hace funciona, es eficaz, es efectivo, logra aquello para lo que se hizo. Escucha bien, iglesia. Poder es fuerza, es ímpetu o impulso, es capacidad intelectual y física, es eficacia. O sea, que hace que todo esto funcione. Y escúcheme bien, y es autoridad. Pero esta es la clave de todo esto. Todas esas cosas ocurren de forma milagrosa en la vida del creyente. Así que si usted es de esas personas que ha estado pensando, bueno, solo un milagro me puede cambiar a mí, o solo un milagro la puede cambiar a ella, o solo un milagro lo puede cambiar a él, escúcheme bien, que lo único que hace falta es ser lleno del Espíritu Santo. Porque esas cualidades
que lo que hacen es que perfeccionan el poder de Dios en el carácter y la conducta de la persona, vienen cuando esa persona es llena del Espíritu Santo. Esto es lo que hay que buscar. Esto es lo que hay que pedir. Esto es lo que nosotros necesitamos. Hemos estado poniendo la mirada en cosas que no satisfacen, en cosas que no llenan, en cosas que son pasajeras, en cosas que no sirven, hermano. Cuando en verdad lo que nosotros necesitamos es este poder. Porque una vez ese poder se le mete por dentro al creyente, hermano, va a transformar la vida. Y las circunstancias no van a ser lo que determinen cómo la persona se siente, cómo la persona actúa, cómo la persona habla, cómo la persona piensa, hasta cómo uno duerme. Sino que ese poder interior es lo que va a gobernar, hermano. Y no lo exterior. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque es fuerza sobrenatural, es ímpetu sobrenatural, es capacidad sobrenatural, es eficacia sobrenatural, milagroso. Esto es un milagro en la vida del creyente. Nosotros estamos esperando muchísimos milagros. Unos porque su preocupación mayor quizás sea la familia. Cambie la preocupación, el orden de las preocupaciones, y pongan el número 1 de la lista: ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Hay muchos de nosotros que estamos preocupando por el trabajo, o por la salud, o por el dinero. O sea, lo que va a entrar, no porque amemos el dinero, somos creyentes, somos cristianos, sino porque lo necesitamos. Y la escasez es una cosa terrible. Pero escúcheme bien, cambie el orden de esas preocupaciones y cambie el orden o la prioridad en sus oraciones. Y como número 1, ponga ser lleno del Espíritu Santo. Porque ese es el poder que nosotros necesitamos, hermano. Esa es la fuerza que nosotros necesitamos. Es el ímpetu que necesitamos y la capacidad para manejar entonces de forma milagrosa el resto de los asuntos. Y entonces ver el poder de Dios salir de dentro de nosotros a todas esas circunstancias y hacer lo que Dios quiere hacer. Por eso es que comienza con uno. Esto no es solo para los ministros, los pastores, predicadores. Esto es una necesidad de todo el pueblo de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Esto es interesante, hermano. Que cuando Jesús dijo esto, y estas fueron sus últimas palabras, estando presente con los discípulos, luego de haber resucitado y habérseles aparecido por 40 días. Pero hubo algo curioso durante ese tiempo de la resurrección, y es que la presencia del Señor entre sus discípulos ahora era a base de apariciones. Los 3 años anteriores, Jesús caminó con los discípulos, comió con ellos, durmió con ellos, oró con ellos, y ellos durmieron con él. No dije oraron con él, porque mientras él oraba ellos dormían. Pero estaban juntos, hermanos, todo el tiempo. Y después de estar juntos, hermanos, 3 años con el maestro, usted puede estar seguro que la dependencia de esa presencia, hermano, era algo, es hasta hermoso, hermano. Porque entonces de verdad uno se da cuenta que sin él uno no es nadie. Y murió. La sensación, hermano, de devastación, de soledad, de vacío, que tiene que haber provocado la muerte de Jesús en sus discípulos, en su mamá, solo la puede entender el que ha vivido eso. Oiga, pero al tercer día resucitó como lo había dicho. Venció la muerte, se levantó Jesús con un cuerpo glorificado, pero las marcas estaban ahí. Es mi Jesús, Jesús no es otro, es Él. Solo que ahora aparecía
y desaparecía. Mire cómo dice aquí mismo en el capítulo 1, acompáñenme un momento, verso 2, déjame leer desde el verso 1, capítulo 1, verso 1 ahí. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahora escucha el verso 3, a quienes después de haber padecido, o sea, después de haber crucificado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o indudables. Ahora mire esta palabra, hermano. Apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esa palabra el Señor me llevaba de la mano, porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que está diciendo Jesús? Que todavía no lo tenían. Jesús le estaba hablando algo que iba a ocurrir. Él está diciendo, no se preocupen de cuándo yo voy a venir y cuándo voy a establecer el reino. Eso es el papá, es el que tiene la fecha. Pero ustedes van a recibir ese poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Era algo del futuro. Pero sabe que está dentro de los 40 días de la resurrección, y en ese tiempo Jesús aparecía y desaparecía. Cuando Él les dice recibiréis poder, era que todavía, aún estando ellos delante del Cristo resucitado, como usted y yo estamos hoy, aún creyendo en Él, aún habiendo confesado su muerte y su resurrección, aún habiendo sido testigos de esto, y estar hablando con Él y escuchando su enseñanza acerca del reino de Dios, ese poder todavía no estaba en ellos. ¿Y usted sabe qué pasaba? Cuando Jesús aparecía, hermano, eso era un 4 de julio. Fuegos artificiales, sí, hermano. Petardos y de toda clase de cosas. Apareció Jesús. Y cuando Jesús desaparecía, allá se quedaban sosos y volvían los pensamientos y se quedaban como que, bueno, ahora no sabemos dónde va a aparecer. Y si vuelve a aparecer, ¿te dijo algo? No, a mí no me dijo nada. ¿Y a ti te dijo algo? No, no me dijo. Él apareció y habló con nosotros. Yo me gocé, pero ahora no sé. Y sabe que nosotros, muchos de nosotros, estamos así. Por eso Jesús dijo, el poder viene cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes no tienen eso todavía. Entonces cuando yo aparezco están contentos, y cuando yo no aparezco o parece que no estoy, entonces están tristes, arrastrándose, pensando qué pasará ahora. Ay, no es como antes. Muchos de nosotros, hermano, escuchamos un mensaje, una palabra, nos gozamos tremendamente. El Señor nos ministra. De momento viene algo, una situación, la que sea, y nos sacude de tal manera que se nos olvidó ese toque y ese gozo y esa paz que sentía en aquel momento cuando estaba escuchando al Señor hablar. Jesús apareció y todo era gloria. Ahora de momento parece que no está y me desmorono. Ahora no lo oigo y me caigo. Ahora lo que es silencio, ausencia de esa presencia gloriosa. Parece que el Señor no está. Y me llenó, me embargó una soledad y una tristeza tan grande. Que entonces lo que uno hace es que se consuela
haciendo lo que siempre ha hecho. Pues me voy a trabajar. Se lo voy a probar, hermano. Vuelva a la página, a Juan, al último capítulo de Juan. En ese último capítulo del libro de Juan, recuerde, ya Cristo está resucitado. Capítulo 21. Verso 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Oiga esto, hermano. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo. Ese es el verso 2. Y en el verso 3 mire lo que dice. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Estaban juntos, hermano. Estaban juntos. Pero bueno, el Señor no aparece. ¿Será que ahora sí estamos solos? Bueno, yo no me voy a quedar haciendo nada. Entonces los que habían sido llamados a ser pescadores de hombres 3 años antes: venid en pos de mí, dijo Jesús al comienzo de su ministerio, y os haré pescadores de hombres. Y dice la Escritura: y ellos, dejando la barca y las redes, le siguieron. Hacía 3 años que habían dejado la pesca porque estaban siguiendo a Jesús. Hacía 3 años que lo que era su vida pasada la habían echado a un lado porque ahora estaban siguiendo a Jesús. Hacía 3 años que su vida estaba envuelta en lo que era la presencia del Señor, agradar a Dios, ministrar con Él, para Él y con Él. Oiga, y de momento, aún habiendo ya resucitado, habiéndoseles aparecido, estando ellos juntos como habían acostumbrado los últimos 3 años, de momento se encuentran solos porque el Señor no estaba ahí. Y Pedro, él no invitó a nadie. Él dijo: bueno, yo no voy a seguir aquí, yo voy a pescar. Voy a hacer lo que yo hacía antes. ¿Y sabe qué hicieron los otros? Le siguieron. Escuche bien, hermano. Ellos le dijeron, mitad del verso 3, ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y allí estaba Jesús. Mire eso, hermano. Como Jesús no estaba, pues vamos a pescar. Pero cuando llegó Jesús, el mismo Pedro que dijo: voy a pescar porque ahora no tengo más nada que hacer, Jesús no está. Cuando se enteró que era el Señor, hermano, él se había despojado de lo que tenía por encima, volvió y se vistió, hermano. Mire qué cosa, se volvió como loco, porque debe ser al revés. Deja la ropa, olvídate de lo demás y tírate al agua para que no te ahogues. Oiga, hermano, se tiró, se vistió, se tiró al agua porque Jesús había llegado. Si veían a Jesús, si oían a Jesús, hermano, eso era glorioso. Pero cuando Jesús no estaba presente, voy a pescar. ¿Sabe lo que dice el Señor?
cuando le dijo, pero recibiréis poder, Jesús lo que le estaba diciendo, hay un poder que ustedes no tienen todavía. Ustedes tienen fe. Ustedes saben quién soy yo. Ustedes son míos. Pero les falta todavía un poder. Y ese poder viene cuando viene sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabes que esta experiencia que te estoy narrando de ellos pescando y la necesidad que tenemos todos nosotros del bautismo del Espíritu Santo para contrarrestar ese sube y baja en el que nosotros nos encontramos, no comenzó aquí en el Nuevo Testamento, hermano, sino que fue profetizado en el Antiguo Testamento? Vaya conmigo a Isaías capítulo 32 y va a ver una cosa maravillosa. Isaías capítulo 32. Cuando somos de Cristo, conocemos a Cristo, creemos en Cristo, servimos a Cristo, vivimos para Cristo, pero no hemos gustado la experiencia gloriosa del bautismo del Espíritu Santo, vamos a estar incompletos porque nos hace falta todavía un poder. Y lo envía el Señor, lo manda Él. Capítulo 32 de Isaías. Qué cosa maravillosa, hermano. Poder ver esto desde la perspectiva, hermano, de un profeta del Antiguo Testamento. Ahora, Isaías no era cualquiera. Isaías no solamente conocía a Dios. Isaías no solamente creía en Dios. Isaías había tenido una experiencia con el todopoderoso Dios en el capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Alrededor de él había serafines. Todos tenían 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¡Uy! Y los oficiales del templo temblaron y la casa se llenó de humo. Oh, Isaías sabía, hermano. Él había tenido una experiencia de poder. Cuando la tuvo, estoy en el capítulo 6 de Isaías, no se lo di como esto porque nos vamos a quedar en el 32, le estoy dando el trasfondo de Isaías. Dice que cuando tuvo la visión, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando entre un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura que uno de los serafines fue y tomó un carbón encendido del altar de Dios y lo tomó con unas tenazas y fue a donde Isaías y se lo pasó por la boca y le dice: con esto es perdonada tu culpa y cubierto tu pecado. Isaías sabía, Isaías conocía. Él tuvo una experiencia de poder. Él tuvo una experiencia personal, profunda con el poder de Dios. Él creía antes. Pero después de eso, usted sabe qué pasó allá en el capítulo 6. Que entonces Dios dice, y ese es papá, hermano. Dios tiene sentido del humor y Dios es tan amoroso. Hablando entre sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahora Isaías, después de haber tenido esa experiencia, cuando oye que aparece una oportunidad de devolverle a Dios el favor de alguna manera, dijo: ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! En ese momento ya él tenía ese poder que hace falta, hermano, para poder servirle a Dios con eficacia.
de forma milagrosa, sobrenatural. Cuando llegamos al capítulo 32, hermano, y esto es maravilloso. Si va conmigo al verso 13. Y escucha lo que le voy a decir ahora. Cualquier semejanza con su situación, cualquier semejanza con aquello que usted está pasando o viviendo, cualquier semejanza con su estado de ánimo o su conducta, no es mera coincidencia. Dios le está hablando. ¿Me entendió? Que hay gente que dice que es pura coincidencia. Aquí no hay coincidencia. Dios nos está hablando. Mire el estado que tiene uno que es de Dios, pueblo de Dios, cuando esa experiencia de poder, de llenura del Espíritu Santo no ha llegado a nuestra vida. Verso 13. Sobre la tierra de mi pueblo. ¿Lo está viendo ahí? No está hablando de cualquier tierra. El Señor está hablando aquí de mi pueblo. Sobre la tierra de mi pueblo. Voy a llegar hasta el verso 18. Isaías 32 del 13 al 18. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Todos esos son matas espinosas. Y aún sobre las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Mire esto. La ciudad de Dios, ciudad de alegría. Aún en las casas donde hay alegría, dice, van a venir espinos y cardos. Tómelo como esos problemas, esas situaciones, esos asuntos, esas enfermedades. Esos son los espinos, esos son los cardos. Esas tentaciones, esa opresión del mismo diablo. Aún en las casas de alegría, en la ciudad de alegría, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Verso 14. Porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Los que son símbolos de fuerza, de protección, de que estamos bien, de que esto no nos va a tocar, hermanos. Todo eso se ha venido abajo en estos días y lo hemos visto. Y no solamente por el asunto del virus, porque hay muchas personas padeciendo por eso, pero ¿cuántas otras situaciones no hay ahora afectando nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias? Y las fortalezas y las torres se han venido abajo. Todo está desierto, todo está vacío. Oiga esto, porque termina el verso feo. Dice, se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Todo se vino abajo. Pero escuche bien, que es sobre la tierra de mi pueblo. Gracias a Dios que hay un verso 15 al 18. Y esas son las palabras que a mí me cautivan, hermano. Porque dice para siempre. O sea, las cosas se van a quedar así. Y no van a cambiar. Y van a seguir así. Y no se van a componer hasta. Uy, hermano, y de momento llega una palabrita que dice que para eso hay un alto. Que puede haber una esperanza. Que puede haber una diferencia. Y entonces nos dice en qué consiste. Hasta que sobre nosotros sea derramado. Oiga, ¿qué? El Espíritu de lo alto. ¡Uy! ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Van a venir los espinos, van a venir los cardos, va a venir la soledad, va a venir la tristeza, va a venir el dolor, va a venir la enfermedad, va a venir el problema, va a venir la situación. Hermano,
Y esas cosas nos van a dejar a nosotros el alma seca. Hasta que venga sobre nosotros el Espíritu de lo alto. Eso va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a hacer de nosotros alguien distinto. Escuche bien, hermano. Y el desierto, ¿sabe cuando viene el Espíritu de lo alto? Esa alma seca, desierta, se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será estimado por bosque. Oiga, llegó la abundancia, pero la abundancia de Dios, la abundancia del alma, el poder interior, lo que fluye de adentro, lo que no depende de las circunstancias, sino que aún en medio de las circunstancias le da vida a aquel que lo quiere. Oiga bien, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Cuando dice habitará el juicio en el desierto, es lo justo. Donde antes era desierto, ahora dice que lo va a haber en un bosque, pero va a haber un bosque de justicia. Y cuando dice la palabra justicia aquí, quiero que me entienda bien, hermano, porque es que las cosas cambian. Donde antes habían espinos, cardos, cosas malas, opresiones, pecados, ataduras, maldiciones, de todo lo que usted se pueda imaginar. Dice que de momento lo que va a haber es justicia. Y cuando dice justicia, esta palabrita aquí maravillosa, es rectitud. Usted antes estaba lleno de espinos. Escúcheme bien, porque los espinos pueden venir de otro lado e hincar a uno. O el espinoso puede ser usted. Que usted conoce al Señor y el del Señor, pero que no hay quien lo toque, hermano. Porque es como tocar un palo espinoso. Que la espina no solamente es que, ay, me hincó, no, eso es uno defendiéndose y uno buscando la solución para el problema personal, pero usted quizás no está viendo que el problema es usted y el espinoso es usted y el que está hincando es usted. Pero cuando viene el poder, cuando viene el Espíritu de lo alto, esas espinas se caen. Y usted sabe lo que viene a cambio de eso: justicia. Que entonces eso transforma a uno, transforma tu carácter, transforma tu forma de ser, de caminar, de hablar, de comportarte. Oiga, hermano, y entonces esas espinas se cayeron y ahora en lugar de espinas, hermano, lo que hay es rectitud. Eso es justicia, lo que hay es honradez. Oiga, lo que viene son actitudes correctas. Lo que viene es una conducta impecable. Todo eso se resume en una sola palabra: integridad. Que lo que se te metió por dentro se te va a reflejar por fuera. Y si lo que se te metió por dentro fue el Espíritu de lo alto, oye, de adentro hacia afuera, eso es la que va a salir. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esa experiencia viene primero para transformar a aquel que la recibe. Luego nos capacita para hacer todo lo demás. Verso 17, gózate conmigo. Y el efecto de la justicia. Oiga, hermano, si uno deja la poca vergüenza, entonces. Voy a usar unos términos científicos que definen actitudes, conductas y comportamientos en el ser humano. Son términos que a usted le pueden parecer extraños, porque tiene su definición científica. Cuando dice el efecto de la justicia, que ya vimos que es rectitud, honradez y todas esas cosas, integridad, es que eso va a acabar con estos males: sanganace, sandece, bobera, poca vergüenza, chismorreo. Después usted lo busca luego en un diccionario médico, usted puede buscar, o psicológico, usted puede buscar las definiciones de eso. Esas cosas se van a ir. Y el efecto, oiga, qué palabra más maravillosa,
el efecto de la justicia, el efecto del cambio de la conducta en aquel que recibe el Espíritu de lo alto. Usted sabe lo que va a hacer, hermano. Paz. El asunto de la palabra paz, hermano, es que en el hebreo, gloria a Dios por eso, no es solamente ausencia de conflicto, sino que paz es seguridad, es salud, es bienestar, es bendición, hermano, por todos lados y en todos los aspectos de la vida. Por eso dice que el efecto de la justicia, del cambio dentro de mí, va a ser paz. Va a afectar bien, hermano, y para bien a todos y a todos los que me rodean. Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Será paz. Oiga, y la labor, el efecto va a ser la paz, y la labor de la justicia. Oiga, hermano, estas son unas expresiones tan maravillosas, porque cuando usted está laborando, usted está trabajando, ¿verdad, hermano? Él dice, cuando ese poder venga, el efecto en la vida del que lo tiene va a ser que va a afectar para bien todo, va a alcanzar todo. Paz, tranquilidad, reposo. Ese poder, esa bendición, esa gloria. Pero entonces dice, y la labor de la justicia, reposo. ¿Usted no cree que eso es contrario? Porque ¿cómo yo voy a reposar? Trabajando. Pero ahí lo dice, hermano. Y eso lo inspiró el Espíritu Santo. Dice, y la labor de la justicia, la obra de ese cambio dentro de mí, actuar conforme a ese cambio, moverme dentro de ese cambio, hablar conforme a esa presencia en mí, lo que va a producir es reposo. Y no solo en mí, en todo aquel que esté alrededor de mí. Pero no es reposo nada más, hermano. Mire, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¡Wow! Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Mire, hermano, si usted no marcó esos versos, es porque de verdad yo le voy a dar el lujo de que es que está absorto, envuelto. Mi abuelito hubiera dicho eleto, que quiere decir que como, hay otra palabra también, el embao, mirando, escuchando el mensaje. Márquelo. Porque dice la Escritura que cuando viene ese poder del Espíritu Santo de lo alto, todo en mí cambia de forma milagrosa, sobrenatural. Y al final me va a llevar a recreos de reposo. Recrearme en descanso. Wow. Wow. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados aún de hacer lo bueno? Aún de hacer lo bueno. ¿Cuánto más haciendo lo malo? Porque no todo el que peca, peca queriendo. No todo el que peca disfruta el pecado.
Hay quien peca porque no conoce una fuerza mayor que eso que lo obliga a hacer lo malo. Pero hoy estamos presentando aquí ese poder sobrenatural, ese poder del Espíritu Santo de Dios que viene en una experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y hemos probado que es algo que todos necesitamos. Pero viendo cuál es el resultado de esa experiencia, yo creo que ya de necesidad pasó a mi mayor deseo. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Si el resultado de esa experiencia es eso que dice esta palabra, eso es lo que todos necesitamos. Tú puedes necesitar salud, y es justo, es válido, y está bien pedirlo. Tú puedes necesitar recursos, dinero, te quedaste sin trabajo, hay que pagar las deudas, y eso es justo, hace falta. Tú puedes necesitar lo que sea, pero date cuenta de una cosa, que va a ser un cambio permanente, verdaderamente beneficioso, pero lo hace acompañado de un poder sobrenatural para siempre. Es ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Esto comienza con reconocimiento. Esto comienza de verdad reconociendo, muchos de nosotros, cristianos de mucho tiempo, hemos caído en este corre, hemos caído en este afán, hemos caído en esta lucha que no produce jamás recreos de reposo en nuestra vida. Y nos hemos acostumbrado a vivir así, aún en el Señor. Usted se imagina las ansias que tiene Dios de que recibamos poder, dunamis en griego, y solamente viene cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Si usted allá está de acuerdo conmigo que esto es lo que necesitamos, vamos a orar a nuestro Dios. Si allá donde usted está se puede poner de pie, o tirarse de rodillas, o revolcarse por el piso. Vamos a reconocer delante del Dios Todopoderoso nuestra necesidad. Pero escuche bien que la oración que vamos a hacer ahora es para que nuestro mayor deseo y tiene que ser así para que Dios lo supla, sea ser lleno del Espíritu Santo. Nada en el universo entero se puede comparar con esa experiencia. Vamos a reconocer nuestra condición delante del Señor. Y ahora hacemos de esa experiencia no nuestra primera necesidad, sino nuestro mayor deseo. Que ese deseo llene nuestro corazón para que nos lleve a nosotros a rogar, a pedir, a clamar por esto. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque le quiero decir a mi hermana Luz Santana, esa es la mamá, por si acaso, la mamá de nuestro hermano Edgar. Mientras el Señor me traía esta palabra, me decía sobre mi hermana Luz Santana: ruega a Dios que esta experiencia de poder viene
sobre ti. No puedo pasar de ahí. Eso fue todo. Ruega a Dios que la potencia del Espíritu Santo viene sobre ti. Pero me quiero hacer eco entonces de aquello que me fue dicho sobre mi hermana Luz Santana, para que nosotros, la iglesia, entendamos que el consejo para ella es también un consejo, el consejo para nosotros. Así que, hermanos, ahora vamos a inclinar el alma. Vamos a inclinar el alma, hermano, delante de nuestro espíritu, hermano. El corazón, vamos a contristarlo delante de Dios. Humillémonos delante de Él, hermano. Porque la potencia del Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermano. Y oremos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición, Padre Santo. Y rogándote que nos perdones, Señor. Donde hemos estado, Señor, Dios mío, perdona por pasar por alto, perdona por ignorar, perdona por descuidar, perdona por abandonar, perdona por alejarnos, perdónanos por dejar, Señor. Esta experiencia gloriosa, Señor mío. Y pagar, Señor, el precio de los espinos y los cardos, de la soledad, del abandono, la destrucción y la pérdida. Oh, pero tu palabra dice, hasta que venga el Espíritu de lo alto. Porque, Señor, ese es ahora nuestro anhelo. Ese es ahora nuestro primer pensamiento, nuestra primera petición, nuestro primer ruego, nuestra primera súplica, Señor. Porque es lo que todos necesitamos. Que nos perdone, Dios. Que nos limpies y que nos llenes, oh Dios, de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Padre eterno, porque las potencias de los cielos se conmueven y el poder de lo alto se desata. Y la presencia de tu Espíritu desciende sobre el pueblo que a ti te ruega, te pide y clama, Señor, que lo llenes. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Ya sabemos, escúchame bien, lo único que necesitamos, que va a transformar todo lo demás. Lo que trajo esto sobre la iglesia aquella primera vez era que todos se unieron en un propósito. Todos se unieron en una petición. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, iglesia. Porque Dios puede llenar a uno, pero nuestro deseo, mi deseo, es que nos llene a todos. Así que vamos a unirnos en este ruego, en esta petición. Y escúcheme bien, hermano, que se han conmovido los cielos. Y la potencia del Espíritu Santo ha salido sobre la iglesia. Así que comparta el testimonio. Envíe luego un mensaje diciéndonos cómo Dios lo llenó. Qué experiencia tuvo con el Señor. Para que esto se siga contagiando y ese fuego
nos arrope a todos. Amén. Así que son muchas bendiciones, hermanos, que enviamos desde aquí, desde la iglesia, para donde ustedes están. Y déjeme anunciar también que el video de la caravana que hicieron ustedes, amada iglesia de Dios, Berea, los amo a todos, mis hermanos. El video de la caravana va a estar puesto en nuestra página de Facebook. Así que ya dentro de poco lo va a poder ver allí. Usted se va a ver, van a ver a Elina llorando y todas esas cosas, que es una cosa maravillosa, hermano. Amén. Y una vez más, hermano, un agradecimiento profundo de parte nuestra. Jaylin, nuestra directora de transmisión, escúcheme bien, oren por esa muchacha, hermano. Que la carga que ella tiene de trabajo es grandísimo, y si usted puede disfrutar de estas transmisiones, es por un esfuerzo supremo que ella está haciendo para no solamente llevarlo a cabo, sino también aprender en el camino, en la marcha, a manejar asuntos para lo que ella ahora es que se está preparando. Necesita nuestras oraciones y necesita, hermano, que usted también le dé su agradecimiento. Envíele una notita así: Jaylin, you're the best. Ya se lo dijeron el domingo pasado, pero se lo digo, hermano. Amén. Así que a todos mis hermanos, bendiciones de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga. Amén.